considera que su gobierno fue trágico para el país? Bueno, ¿dónde está esa gente? Mira, hay un 25% que en las encuestas le preguntas, ¿cuándo estaba mejor? ¿Ahora o antes? Y te dicen ahora. ¿Por qué? ¿La Porque ya prensa es el tiene odio, algo o que sea, ya ver? no es... Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué te odio Correa? Porque me lo dijo Teleamazonas. Porque ni me conocen. Pero en todo caso, ese es uno de los problemas de los latinos, es uno de los problemas que nos mantienen en su desarrollo. Somos muy viscerales, no cerebrales. Te odio Correa, y así este payaso de Moreno haya destruido la patria, seguiré votando por Lazo, por Pérez, por sus cómplices, porque te odio Correa. Sí, mi familia está peor, no tengo trabajo, pero te odio Correa. Entonces se fanatizan. Y el odio destruye, no construye. En Estados Unidos, si un republicano ve que un demócrata ha hecho un buen trabajo, como Franklin Delano Roosevelt, después de la Gran Depresión, va a tener un apoyo inmenso de demócratas republicanos, porque les interesa el buen vivir, salir adelante, son cerebrales. Los anglosajones son cerebrales, los latinos somos muy viscerales. Y esa es una de las causas de su desarrollo. ¿Quién puede negar que nuestro gobierno transformó a la patria? Por eso lo tratan de manchar, porque no pueden ocultar las carreteras, los hospitales, las hidroeléctricas, las escuelas del milenio. Entonces, que en todo hubo corrupción, sobreprecios, eso es mentira. Los corruptos son ellos. Ahora vemos los sobreprecios en todos lados, hasta en las fundas de cadáveres. Entonces tratan de desmerecerlo, pero es evidente, lo dicen las cifras económicas, los organismos internacionales, que la década 2007-2017 fue una década ganada. Absolutamente nada. Un llamado a esa gente, dejen de odiar. El odio solo destruye, lo destruye a ustedes. Y seamos más cerebrales, piensen en tu familia, piensen en el futuro. Y es claro que vivíamos antes mejor que en esta tragedia, y hay que recuperar esas políticas que tanto beneficio nos dieron. Expresidente, bueno, de la prensa precisamente, usted decía en una entrevista anterior que si en Estados Unidos o en Europa un periodista miente, lo votan. Parece que en Latinoamérica los periodistas o algunos periodistas creen que mentir es parte del trabajo. Sin duda, vimos en el reportaje que se decía por parte de Lenín Moreno que ese puente estaba muy bien hecho. ¿Por qué dicen entonces que todas las otras obras estaban mal hechas? Pero tú has detectado una de las inconsistencias en el discurso. Que Coca-Cola Sinclair iba a estallar y ahora la están concesionando. ¿Quién va a querer adquirir una obra que va a estallar? Entonces las mentiras caen por su propio peso. Pero nos han tenido engañados 4 años con la prensa, y tú lo has dicho. Era evidente, las contradicciones eran evidentes, pero por el odio algunos no la vieron. Pero en todo caso, esa es otra diferencia cultural. Y el desarrollo es un proceso de cambio cultural. Y gran parte de por qué estamos subdesarrollados, y Estados Unidos se desarrolló en el mismo continente, siendo colonias inglesas ellos, nosotros española, independizándonos con pocas décadas de diferencia, ellos se desarrollaron, nosotros no. Uno de las razones son las diferencias culturales, el amor a la verdad que tienen los anglosajones. Allá un periodista te miente, pero al día siguiente pierde su trabajo. Un político te miente, como dijo Trump, como lo hizo Trump, hay fraude, los periodistas le dieron, señor, no tiene ninguna prueba. A los 30 minutos se sabe que es un mentiroso. El periodismo es el guardián de la verdad. En América Latina y en Ecuador, no solo que han dejado de ser guardianes de la verdad, han sido los principales ladrones de la verdad por el odio a Correa. No informan, sino que manipulan. Son guardianes del status quo, no de la verdad. Y si ellos, las guardianes de la verdad, no cumplen su trabajo, y es más, roban la verdad los políticos, roban la verdad los empresarios, roban la verdad los militares, los jueces. Y no funciona la democracia, no funciona la acción colectiva, no saldremos nunca de su desarrollo. Créeme que he reflexionado estos años sobre la importancia de la prensa. Estoy más convencido que nunca que es fundamental, que una buena prensa es vital para la democracia y el desarrollo, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia y para alcanzar el desarrollo, y la prensa ecuatoriana no es mala, es recontra mala, con las excepciones de siempre. Necesitamos un guardián de la verdad, necesitamos verdadero periodismo y verdaderos periodistas. Expresidente, ¿quiénes serían los principales responsables de la catástrofe que vive actualmente el país? Contando lo que ya ha mencionado, ¿no?, que la prensa es cómplice, o gran parte de la prensa es cómplice, pero los principales... Maticemos, ¿no? Hay una pandemia que afecta al mundo, no podemos ser ciegos, pero aquí ha sido una verdadera tragedia. Pero lo dicen las estadísticas, te muestro los cuadros. Con Perú, 2 gobiernos neoliberales, somos los países con mayor cantidad de muertos por habitantes del planeta. De ahí siguen algunos países europeos de lejos, pero se olvidan que en Europa la población es mucho más vieja.
el nivel de mortalidad es mucho más alto, porque la población es de mucho más años. Que en América Latina, que tiene una población joven, 2 países latinoamericanos encabecen el ranking mundial de cantidad de muertos por habitante, demuestra una negligencia criminal en el manejo de la pandemia, y los dos son gobiernos neoliberales. Entonces, es claro que ha habido una pandemia, pero aquí ha sido una tragedia por la negligencia criminal de Moreno, y pruebas al canto, ¿no? No tenían test, después no tienen vacuna, cuando llegan 8.000 vacunas, vacunan primero a los familiares. Y la crisis económica también ha sido pésimamente manejada, a tal punto que vamos a decrecer más que el resto de América Latina. En el 2009 hubo crisis, la crisis de las tasas de interés subprime, de los créditos subprime, y América Latina decreció y Ecuador creció. En el 2016, cuando nos cayó hasta un terremoto, antes del terremoto, el Fondo Monetario proyectaba que íbamos a crecer 4.5, con terremoto, pago multimillonario de Chevron, Occidental, que nos ganaron juicio, apreciación histórica del dólar, decrecimos solo 1.5, porque se actúa inmediatamente. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada que no sea saquear, robar e imponernos el neoliberalismo aprovechando la crisis. Entonces, por supuesto que son responsables. Aquí ha habido negligencia criminal y todos los cómplices de Moreno. Moreno debió irse el primer año. Causal de revocatoria de mandato es incumplir el programa de gobierno. Lo protegió la prensa, la Corte Constitucional, no se pudo democráticamente revocarle el mandato. En octubre del 2019 se tuvo que ir para evitar tanta represión, tantos muertos. Un gobierno ya que totalmente desgastado, nadie creía en él, pero lo salvó, vendió el paro, la CONAIE, Pachacuti, para que siga persiguiendo a Correa. Y prefirió los muertos, los miles de heridos, los miles de detenidos. Y fíjate, si se hubiera cambiado democráticamente en octubre del 2019 el gobierno, anticipando elecciones, como establece la Constitución, el 2020 esta pandemia, esta crisis nos hubiera tomado con un nuevo gobierno fresco, con legitimidad democrática, y la situación hubiera sido muy diferente. Pero prefirieron mantener al títere con tal de que destruya a Correa. A mí no me destruyó y destruyó a la patria. Entonces, los culpables, los cómplices de Moreno, obviamente Moreno por sus cómplices, los grandes medios de comunicación, con una obscena complicidad con Moreno, Teleamazonas, Ecoavisa, El Universo, El Comercio, los banqueros, los grupos de poder y todo el espectro político, incluso cierta supuesta izquierda, que todos se unieron contra nosotros, no para trabajar en función del país, sino porque Correa nos gana, entonces para que no nos gane y nosotros tengamos nuestro puestito en la asamblea o nuestros espacios de poder. No les importa el país, les importan sus intereses nada más. A propósito de ello, vamos a hablar más adelante sobre esa unión de todos los grupos políticos contra el correísmo. Pero le pregunto ahora, expresidente, ¿cómo reestructurar el país con esta catástrofe, hecatombe que vivimos? Se ha destruido mucho, no solo lo tangible, no solo que todo está deteriorado, carreteras, hospitales, escuelas del milenio, hidroeléctricas, no solo que quede crecimiento del 11%, brutal, el doble de lo que crecimos en el 99, sino los intangibles. La gente no cree en su país, no cree en la democracia, no cree en las instituciones. En la justicia cree el 12%, en la asamblea cree el 4%, el 2%. En Moreno el gobierno cree 4 o 5%. ¿Cómo se puede gobernar un país? ¿Cómo puede funcionar un país con ese nivel de credibilidad en las principales instituciones? Algo similar encontramos en el 2007 y ya recuperamos la patria. Ahora es más grave, pero tenemos más experiencia, más equipo, lo podemos volver a hacer. Pero la destrucción es muy grande. Gracias a Dios no pudieron destruir todo. Gracias a Dios el pueblo ecuatoriano conoce lo que fue un buen gobierno, conoce la transformación de 2007-2017 y por eso somos de lejos la principal fuerza política y de acuerdo a muchas encuestas, algunas ganamos una sola vuelta y la mayoría dicen que nos faltan décimas para ganar una sola vuelta. Yo hago un llamado al voto útil de Naranjal, de Guayas, de la patria entera. Esta vez no es correísmo, anticorreísmo. A los anticorreístas, ¿cuántos años le ha hecho el odio? No es izquierda. El próximo país va a recibir ruinas. Es evidente lo que hay que hacer por el bien común, con eficacia, con eficiencia, recuperar la economía, salvar vidas. Ahora es el amarillo y rojo, por favor. Tenemos que ganar una sola vuelta, porque vamos a ganar. Pero evitemos una segunda vuelta para el país que cuesta decenas de millones y mantiene 3 meses más con las manos libres a este gobierno nefasto para que siga matando gente, destruyendo la economía. Si el 7 de febrero, en una sola vuelta, hay presidente electo, ese presidente electo puede parar el latrocinio de este gobierno. Puede ya conseguir vacunas, puede conseguir financiamiento para el rescate económico. Incluso, si tuvieran algo de patriotismo y sangre en la cara al ser derrotados aplastantemente en las urnas, podría renunciar a la vicepresidenta que asume el presidente electo, renuncia a Moreno y asume la presidencia del presidente electo y se puede empezar a gobernar desde el 8 de febrero y evitar tanta muerte. Tenemos más de 100 muertos diarios, tanta destrucción, que quieran saquear en sus últimos días la patria, privatizando hasta el Banco Central, las telefónicas, todo. Entonces,
Yo hago un llamado al voto útil. Que te doy el correo, olvídate eso. En el 2025 votas por odio o por simpatía, ahora votas por la patria, por tu familia. Solo pregúntate cuándo viva mejor, en esta tragedia o durante nuestro gobierno. Recuperemos la patria, ayúdanos a ganar una sola vuelta para que este gobierno nefasto no esté un solo día más destruyendo el país. Presidente, usted ha dicho algo que sin duda la gente lo está viviendo, lo está sintiendo cada día en las calles y le preocupa muchísimo. Un país muy inseguro. Precisamente ayer se mataba a un joven conocido de televisión. En los días anteriores se conoce de muertes violentas en cada ciudad del país, en Naranjal inclusive. ¿Qué está pasando? ¿Cómo remediar esta situación? Primero, mi abrazo solidario a la familia de Efraín Ruárez, que tragedia como es la tragedia de cualquier muerte de un joven, no sé si era casado, padre de familia, ¿no? Pero un joven tan prometedor, mi abrazo solidario a su madre, a sus familiares. Qué terrible esto. Segundo, yo te decía, ¿no? La pandemia afectó a todo el mundo. La inseguridad es fruto directo de la negligencia criminal de este gobierno, de la politiquería. Llegaron al gobierno y para hacer quedar mal a Correa dijeron que habíamos creado burocracia inútil y eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ya se olvidaron de eso, el Ministerio Coordinador de Seguridad. Como que si nos inventamos el Ministerio Coordinador de Seguridad para poner a nuestros parientes. Y así engañaban a la gente. Y había mucha gente que aplaudía. Aquí están las consecuencias. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Ese Ministerio Coordinador de Seguridad coordinaba Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia, ECO 911, todas las instancias gubernamentales involucradas en seguridad. Coordinaba con Colombia y Perú en las comisiones binacionales de frontera. Probablemente si hubiéramos tenido ese Ministerio Coordinador de Seguridad, no hubiera ocurrido pues el asesinato de los 3 periodistas del comercio en 2018. Luego, cuando le regalan el Ministerio del Interior a esta mujer perversa, nefasta, de las peores de la historia, María Paula Romo, ese Ministerio del Interior lo habíamos dado exclusivamente como Ministerio de Seguridad Ciudadana, manejar la policía. Y se hacía un seguimiento, había una tabla de control de cómo bajaban los índices de delitos por circuito y subcircuito. Y en función de eso, ascendían los oficiales. Si no mejoraba la seguridad en su circuito de un teniente, de un subcircuito eran los tenientes, el circuito era para un capitán, para un mayor, no ascendía. Y mejoró muchísimo la seguridad ciudadana y convertimos al país en el segundo más seguro de toda la región. Primero Chile y luego nosotros. Hoy todo está de nuevo como antes. Nuestra tasa de homicidio era 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo damos en menos de 5. Hoy de nuevo está subiendo. Éramos el séptimo país más violento de América Latina. Lo dejamos en el segundo más pacífico de América Latina. ¿Pero qué hicieron estos? Pero es una expresión miserable, que hay que no tener alma, ser criminales por su odio, por su politiquería. Le dieron todo el poder a Romo para que nos persiga. Y por eso eliminaron la Secretaría de Gestión Política, que se encargaba de la gestión política, de la coordinación con la Asamblea, de gobierno autónomo descentralizado, y le pasaron todas esas funciones a Romo, más el Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior volvió a ser todólogo. Eliminaron el Ministerio de Justicia, que se encargaba de las cárceles. Y surgió pues nuevamente la inseguridad. Mientras esta señora, esta sinvergüenza, se dedicaba a repartir hospitales, a comprar votos, nadie se encargó de la seguridad ciudadana y aquí tenemos las consecuencias. Entonces hay que retomar esas políticas y esas instituciones que convirtieron al país en el segundo más seguro de la región. Pero sobre todo la inseguridad. Hay crisis, por supuesto. Pero si toma las precauciones del caso, no tiene por qué subir la inseguridad. Sobre todo la inseguridad, consecuencia directa de la sinvergüencería de este gobierno, de su miseria humana, de haberle dado todo el poder a una mujer perversa como María Paula Romo para que nos persiguiera, y le regalaron todo y se olvidó de la seguridad. Empezó a regalar hospitales, a comprar conciencia y se olvidó de la seguridad ciudadana. Expresidente, bueno, vamos ya a adentrarnos un poco en las elecciones, en algo importante, usted lo manifestaba, el voto de los ecuatorianos para poder ganar en una sola vuelta. El candidato Andrés Arauz, que representa sin duda el correísmo, representa la Revolución Ciudadana, ¿quién lo designó? ¿Cómo se eligió el candidato para estas presidenciales? Por consenso, pero obviamente no pudimos hacer una convención física por las restricciones de la pandemia. Además,
que recuerda que a nosotros nos robaron Alianza País. No somos Alianza País. Ahí están los corruptos, los traidores, los cómplices de Moreno. Ni un voto de Alianza País. Somos listas 1, listas 1. Ahora estamos en las listas 1. Primerito, van a recibir una papeleta muy grande. Es facilito. Lo primerito, marca solo una raya para binomio y para asambleístas, porque ahora se vota por bloque, lo cual es inconstitucional. Pero han hecho lo que le ha dado la gana para tratar de perjudicarnos sin importar perjudicarte. Pero con más ganas. Primerito, el primer casillero, una rayita. Somos listas 1. Luego, el 2019, participamos en elecciones locales con Compromiso Social lista 5 y les ganamos. Eliminaron Compromiso Social lista 5. En última instancia nos abrió las puertas Centro Democrático listas 1, pero tuvimos que hacer las primarias en función de sus estatutos. Entonces las cosas no son tan fáciles. Pero sí se consultó mucho y yo te podría decir que Andrés Arauz logró un amplio consenso entre la militancia y la dirigencia, y luego, en función de los estatutos de Centro Democrático, se lo eligió como nuestro representante. Una de las propuestas de Andrés Arauz es $1,000 para 1 millón de familias. Han dicho que esto es imposible, que de dónde va a salir el dinero. Cuéntenos, explíquenos usted, expresidente, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Es viable? ¿Por qué es imposible? Porque no le da la gana, porque no es salvataje bancario, porque no es salvataje empresarial, porque ahora el salvataje es para los pobres, para la familia de Naranjal. Y eso nos beneficia a todos, porque los pobres no van a consumir en Miami. El pobre con esos $1,000 paga lo que debe en la tienda, el tendero paga con eso el alquiler atrasado, y el dueño del edificio, que ya no es pobre, ya puede invitar a su mujer a comer al restaurante, y con eso el dueño del restaurante puede recontratar los 2 meseros que tuvo que despedir durante la pandemia, y con ese sueldito los 2 meseros pueden pagar lo que debía en la tienda, el otro tendero puede pagar el alquiler, el otro dueño de vivienda puede ir al otro restaurante, y así se reactiva la economía. Eso nos beneficia a todos. ¿Pero por qué no es posible? Tenemos una economía de más de $100,000 millones, 1.000 millones menos del 1%. El salvataje bancario nos costó 8.000 millones, más del 25% del PIB, que en esa época era 30%. Pero ahí sí se podía, porque era para los banqueros. La securitización del 84, cuando el gobierno asumió la deuda externa privada, el gobierno de Osvaldo Hurtado, presidente de la Junta Monetaria Abelardo Pachano, por ahí andan todavía diletando esos transhumantes, ¿no? Ahí, como era para la clase empresarial, el salvataje empresarial, no hubo problema, fue 1.300 millones, en una economía de 17.000 millones, más del 8%. Ahora, ¿qué es para los pobres? Menos del 1%, no se puede, demagogia. Ya basta a indignarse, Naranjal. Decirle, cállense. Si nos han destrozado 2 veces, el 99 y el 2020, por lo menos cállense y dejen que vuelvan los que siempre, los que hicieron bien las cosas, los que transformaron la patria, los que nunca nos fallaron, los que sabemos de economía. ¿De dónde va a salir esa plata? Puede haber reforma tributaria, debe haber, porque Ecuador es uno de los pocos países que no ha cobrado impuestos a las grandes fortunas, que son los que tienen que pagar en época de crisis. Por el contrario, hay grandes fortunas que han aumentado, como la de los banqueros, que han ganado más de $230 millones en el 2020, cuando todos estamos quebrados, ¿no? Hay que esas utilidades extraordinarias de los banqueros, es hasta inmoral tener utilidades de centenares de millones de dólares cuando todo el mundo se muere de hambre, cuando cerraron las pequeñas empresas, etcétera. Pero además hay que buscar financiamiento, pero además tenemos los recursos. Lo que nos endeudamos con el Fondo Monetario, ese financiamiento no ha quedado en el país. Lo tienen depositado en Suiza, 8.300 millones, ganando casi cero de interés. Por un lado nos endeudamos al 3, 4%, por otro lado mandamos al cero de interés 8.300 millones. ¿Para qué? Para garantizar obligaciones externas. Léase, garantizar pago de deuda externa, no solo pública, sino privada. Y las obligaciones internas, y los salarios de los médicos, y los salarios de los maestros, y las asignaciones a los gobiernos locales. Esto es todo. Te van a tratar de engañar por todos los medios, con Teleamazonas, con sus medios de comunicación. Al final del día es quien tiene el poder. El poder no lo tienen los médicos, no lo tienen los municipios, no lo tienen los maestros, no lo tiene el pueblo ecuatoriano, lo tienen los banqueros, lo tienen los acreedores. Y por eso esa plata está en Suiza, para garantizar el pago de deuda. Nosotros vamos a traer gran parte de esos recursos para recuperar la economía, y de ahí no solo se puede financiar 1.000 millones, sino que mucho más. Entonces, bajo este concepto, sí hay dinero, porque el gobierno no ha dicho otra cosa que no hay dinero, que no puede sacar recursos para hacer obras, porque no existe dinero y que venimos de 10 años de endeudamiento. Bueno, los únicos que se han endeudado son ellos. Yo me endeudé en 10 años en $15.000 millones, invertí $100.000 millones. Es como comprarte una casa nueva a $100.000 y solo deber $15.000. Tremendo negocio. Ellos en 3 años y medio se han endeudado de más de $20.000 millones y no han puesto ni un adoquín.
¿Para qué ha servido? ¿Dónde está esa plata? Fuera del país, fuga de capitales, y esos 8.300 millones depositados en Suiza. Es mentira que no hay dinero. Claro, es fruto de endeudamiento, no es fruto de ahorro, eso no es bueno, pero está esa liquidez ahí, está esa plata ahí. Lo que pasa es que la tienen para garantizar el pago de deuda, el pago de los bonos, que son ellos mismos los que lo tienen, los banqueros. Entonces, es un problema no técnico, un problema de poder. Ellos quieren garantizar la deuda porque son los mismos, ellos son los acreedores del país, son los que tienen bonos de deuda y son los que están en el gobierno. Nosotros queremos reactivar la economía, pagarle a los maestros, pagarle a los gobiernos autónomos descentralizados, y por eso queremos tener la plata en el país. No sé si entienden lo que están haciendo. Es como, economía no es difícil. Es como cualquiera que me esté escuchando, un empresario, un padre de familia, un agricultor, que presta para su empresa, que está cerrada su empresa, está sin producir la tierra, o sencillamente tiene un hijo enfermo, un padre de familia, presta $6.500 al vecino del lado izquierdo para pagarle 2.9%. Pero en lugar de mandar a curar a su hijo, reparar la máquina, comprar semillas, abono para producir nuevamente, no. Pone no solo 6.500, lo que prestamos del Fondo Monetario, sino $8.300 en la mano del vecino del lado derecho para que le pague casi 0% de interés. Le dice, guárdemelo en caso de emergencia. ¿Qué más emergencia que su hijo enfermo? ¿Qué más emergencia que su empresa quebrada? ¿Qué más emergencia que la tierra sin producir? Eso es lo que estamos haciendo como país. Reacciona, Naranjal, reacciona, pueblo ecuatoriano, y no te dejes engañar a estos, perdóname, infelices, porque créame que indigna tanto engaño. Quebraron a la patria y ni siquiera permiten que recuperemos la patria. En su calidad de economista y haber demostrado, no solamente en Ecuador, sino internacionalmente, que conoce muchísimo sobre el tema, que es un experto en ello, privatización del Banco Central. ¿Qué nos puede explicar sobre este tema que aparentemente nos podría llevar a la hecatombe de finales de los 90? Pero por supuesto, pues la última vez que privatizaron el Banco Central fue en 1998 y nos quebraron en 1999. Y uno de los factores clave, y lo escribo en mi libro, no lo digo ahora, lo dije hace 15 años, fue la privatización del Banco Central. En manos de los banqueros, obviamente, son autónomos de su pueblo, autónomos de controles democráticos. Pero la junta directiva estaba conformada por banqueros y eran bastante dependientes de Washington, donde esperan pasar sus últimos días como directores del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, como hizo Richard Martínez. Por eso lo prohibimos constitucionalmente, pero nuevamente rompieron la Constitución para mandar a ese payaso al BID. Entonces, la última vez que hicieron autónomo el Banco Central fue en el año 98 y nos quebraron en el 99. Para el salvataje bancario, el Banco Central, en manos de los banqueros, triplicó la emisión monetaria y pulverizó el dólar. Queremos que nos pase eso de nuevo. Cuando mejor nos ha ido es con un Banco Central que coordinó con el gobierno central. Además, estrictamente hablando, en dolarización ni siquiera se necesita Banco Central, ¿no? Pero, bueno, el Banco Central puede ayudar, puede ser el instrumento, como dice la Constitución, de la política financiera, crediticia, lo poco que queda de política monetaria, pero como te decía, de acuerdo a la Constitución, y te lo leo, eso es potestad del gobierno nacional. Artículo 303. La formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Hoy quieren hacer autónomo, privatizar el Banco Central para que ellos apliquen la política monetaria, crediticia, financiera, es decir, los banqueros. Quieren monopolizar el crédito, quieren monopolizar el financiamiento, pero eso es inconstitucional. Pero están haciendo lo que les da la gana. Por eso necesitamos mayoría en la Asamblea para revertir todas las trapacerías que han hecho desesperadamente. En todo caso, insisto, o sea, la autonomía del Banco Central es verdad, en verdad privatización, que lo manejen los banqueros, es autonomía de sus pueblos, pero bastante dependencia de Washington. Y cuando peor nos fue en 1998, cuando privatizaron el Banco Central, y cuando mejor nos fue en el 2008, cuando con la Constitución de Montecristi, el Banco Central pasó a coordinar con la función ejecutiva y es el gobierno el responsable directo de la política crediticia, financiera, etc. Expresidente, usted manifiesta algo bastante importante y lo había dicho a inicio de campañas. Si la gente piensa que tiene binomio para la presidencia y vicepresidencia, pero que aún no tiene candidatos a la Asamblea, es porque no ha entendido nada.
Coméntale a los naranjaleños qué tan importante es tener esa mayoría en la Asamblea. ¿Por qué hay que votar todos por la UNA? Es tan fácil como esto. Todos quieren derogar la ley de ayuda, mal llamada ayuda humanitaria, que sirvió para en plena pandemia, con pretexto de la crisis, imponernos el neoliberalismo, imponernos el acuerdo con el Fondo Monetario, flexibilización laboral, el 2% para las microempresas, que es una barbaridad. Yo ayer publiqué las grandes corporaciones que pagan menos de 2% sobre venta y me quedé corto, ¿eh? Solo publiqué las 138 primeras, si no necesitaba 200 más poner. Pero a los microempresarios sí les quieren pagar 2% sobre ventas, no sobre utilidades, cuando han perdido plata en esta pandemia. Todo eso está en la bendita ley de apoyo humanitario. Pero para derogar esa ley se necesita mayoría en la Asamblea. No lo puede hacer el presidente y vicepresidente. Para hacer nuevas leyes que den nuevamente garantía a nuestros trabajadores, un buen sistema tributario para los microempresarios, se requiere mayoría en la Asamblea. Para gran parte del rescate financiero se requiere mayoría en la Asamblea. Para otras cosas no, financiamiento, logreso no, traer las reservas no, pero por ejemplo para un nuevo sistema tributario, para cobrar impuestos a las grandes fortunas, se requiere mayoría en la Asamblea. Entonces yo les pido, naranjaleños del alma, no solo es necesario votar para la presidencia, para recuperar la patria, necesitamos mayoría en la Asamblea y es mucho más difícil, porque estos sinvergüenzas, como no les importa el país de un plumazo, nos robaron 19 asambleístas. ¿De qué les estoy hablando? Con la misma votación del 2017, esa vez sacamos 74 votos, 74 asambleístas, mayoría absoluta, mayoría de 69 asambleístas. Cambiaron el método de asignación de escaño y ahora tendríamos solo 55, 19 menos, de un plumazo. Cambiaron del método de Hunt, que para tener los dos asambleístas tenías que ganarle 2-1 al que te seguía. Es decir, primero, segundo asambleísta, si tenías 40% y el que te seguía tenía 19%, tenías el primero y el segundo asambleísta porque le ganaste con más de 2-1. Ahora hay que ganar con más de 3-1. Si tienes 40% y el otro tiene 15%, el primero se te llevas tú, el segundo el otro. Tienes que ganarle 40-13%. ¿Qué produce esto? Perjudicarnos a nosotros, que somos la principal fuerza política, pero sobre todo dispersar los escaños para que no haya gobernabilidad, para que no se consolide una mayoría y no podamos revertir todo lo que ha hecho este gobierno. Eso es lo que han hecho con la patria. Con más indignación, todito uno. Y tú tienes grandes candidatos para la Asamblea en el Distrito 4 de Guayas, ¿no? Encabezado por por Javier Arauz, perdón, que estoy muy cansado. No, por supuesto que me sé, pero perdóname que se me traba, la lengua se me traba porque estoy despierto, es la venganza de la prensa, ¿sí sabes? Estoy en México dando una conferencia en la UNAM y aquí es una hora antes, entonces como me ponen entrevista a las 6 de la mañana, aquí es 5 de la mañana y me tengo que despertar 4 de la mañana y estoy extremadamente cansado. No, por supuesto es Javier Arauz, un querido amigo, un abrazo. Pero también tenemos de milagro a Ana María Rafa, una extraordinaria compañera, ya fue asesora mía de despacho. Francisco León, ex alcalde de Salitre, un montullo de esos bien parados. Jessica Vázquez, tenemos al compañero Byron Rodríguez, como alternos tenemos Eliana Romero, tenemos a Clever Bermúdez, tenemos a Emilia Ronquillo, tenemos a Brian Goya, tenemos a Cindy Carpio. Necesitamos mayoría en esa asamblea para apoyar al binomio presidencial y recuperar la patria. Con más ganas, después de tanta trampa, después de tanta tragedia, después de tanta persecución, Naranjal del alma, con más ganas que nunca. Todito, uno. Bueno, precisamente usted hablaba de los candidatos, estuvieron aquí el pasado sábado recorriendo las calles de Naranjal, ayer estuvieron embalados, precisamente con Carlos Rabascal. Ojalá hayan estado embalados, ojalá hayan estado embalados. Sí, una muy buena caravana. Siempre hay que estar embalados. Sí, importante es darle el realce, la importancia a estos cantones que están un poco apartados y que a veces han sido olvidados. Es importante que la Revolución Ciudadana demuestre que nunca se va a olvidar de cada rincón de la patria. Mira, ¿cómo podemos resumir la palabra socialismo? Justicia, pero justicia en todas las dimensiones. No solo justicia socioeconómica, hay extremadamente rico, extremadamente pobre y todo bien, peor así. Yo vivo en un país que es de los más igualitarios del mundo, Bélgica. Y créeme que la gente vive feliz porque vive entre iguales. La diferencia hace daño a todo el mundo. Entonces, no solo se busca la justicia socioeconómica, sino también la justicia regional.
Ecuador es un país de graves contradicciones regionales. Ha habido dos polos de desarrollo, Quito y Guayaquil. Guayaquil, con el predominio del Partido Social Cristiano durante 30 años, acaparó mucho. Pero existen otros rincones de la patria. Para nosotros, todos los rincones de la patria, Balao, Naranjal, todos los rincones de la patria tienen iguales derechos, y creo que eso lo demostramos durante nuestro gobierno. Ya que ha tocado el tema socialismo, la derecha, vamos a adelantar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo y la derecha? ¿Por qué nos han dicho tanto tiempo que el socialismo es malo, que Venezuela está como está por socialista? Yo siempre he dicho, 10 años Ecuador fue socialista, no se volvió Venezuela. Está claro que el problema de Venezuela no es el socialismo, ni que siendo socialista Ecuador se va a convertir en Venezuela. Pero explíquenos usted cuál es esa diferencia. Cuando se quiere engañar y cuando se abusa de la buena fe de la persona, cualquier tontería se puede decir. Yo también te puedo decir, el capitalismo es Haití. Con el programa neoliberal de Lazo, bueno, no todo capitalismo es liberal, con el neoliberalismo nos vamos a convertir en Haití. Pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la prueba de eso? ¿No? Haití es un caso muy especial, es de los países más pobres del mundo. Oye, decir que con las políticas socialistas que tanto bienestar nos dieron 2007-2017, nos vamos a convertir en Venezuela, hay que ser, pues, cínicos nivel Dios, como dicen los jóvenes. Porque Venezuela no está así, pues, por las políticas progresistas. Está así por un bloqueo criminal. Venezuela vendía 50.000 millones en petróleo y ahora vende 500 millones, la centésima parte. Es como que alguien que me escuche ganaba $5.000 y de la noche a la mañana pasa a ganar $50. ¿Cómo alimenta a sus hijos? Entonces es una gran hipocresía decir que han fracasado las políticas. Lo que ha funcionado es un bloqueo criminal, que si lo hicieran a Ecuador estaremos en la misma situación. Es como que si botara una bomba atómica en Chile y luego cínicamente dijera, fracasó el neoliberalismo. Ya basta, ya basta. Lo único que nos va a convertir en Venezuela y sin bloqueo son ellos, como ya lo hicieron en el 99 y están repitiendo exactamente las mismas políticas que nos quebraron en ese año. Bueno, después de este paréntesis, seguimos hablando de la Asamblea. Es importante. La Asamblea Constituyente puede ser la salida para revertir todo lo hecho por este pésimo gobierno. Puede ser, es la salida más contundente, más radical, pero es costosa, es riesgosa. Podemos perderla. Sobre todo que nosotros no luchamos contra los opositores nuestros políticos legítimos, sino contra opositores ilegítimos que son los grandes medios de comunicación. Han convertido a nuestra democracia en democracias mediatizadas. Y eso no le hace bien a la democracia, nos roba la democracia. La democracia es del pueblo, no de los medios de comunicación. Pero lo importante es lo que aprueben o desaprueben sus titulares los medios de comunicación. Esa no es la opinión pública, es la opinión publicada. ¿Cómo lo demostraremos el 7 de febrero? Después de 4 años de difamación, de discurso único, verán la respuesta del pueblo ecuatoriano. Entonces, la Asamblea Constituyente es la salida más contundente, más radical, para cambiar todo de un golpe y recuperar la patria, porque han destrozado la institucionalidad, pusieron a los peores, para graficar el cambio que ha tenido el país. Antes se elegían las autoridades por concurso, ahora supuestamente también, pero en verdad hubo reparto. Se repartieron el Consejo Nacional Electoral. Mira la vergüenza del Consejo Nacional Electoral. Pero, por ejemplo, el Consejo de Judicatura. Antes el presidente de ese Consejo de Judicatura por concurso de merecimiento era Gustavo Yalt, PhD en Derecho por la Sorbona de Francia, de las mejores universidades del mundo. Ahora, la presidenta de la concuñada de Moreno. Ese es el país que tenemos. Eso hay que cambiar radicalmente. Se han tomado superintendencia. La superintendencia de banco volvió a ser una sucursal de los bancos. Se han tomado jueces, fiscales, contralor, procurador, consejo electoral, consejo de judicatura, corte constitucional. La mejor manera de revertir eso es asamblea constituyente, pero demora organizar elecciones, es costoso, es riesgoso. Entonces también depende mucho de los resultados electorales. Si tenemos una mayoría sólida en la asamblea, mucho se puede hacer, sobre todo anulando esa consulta mañosa que fue el principio de este infierno. Se lo advertimos a tiempo, nos quedamos cortos. Jamás nos imaginamos que iban a poner a un tipo cantinflesco como Trujillo, que se iba a declarar emperador y en lugar de mandarlo al manicomio lo aplaudieron y acabó con la patria. De la mejor manera es anular esa consulta mañosa y se les anulan todos los nombramientos chimbos, se les anulan todo lo que hicieron los transitorios y volvemos pues a ese país que tanto que avanzaba día a día. Entonces hay diferentes caminos. Lo que es claro es que hemos vivido un proceso destituyente. Debemos volver a un proceso constituyente, de construir institucionalidad. La mejor manera es una asamblea constituyente, pero no la única, y dependerá de los resultados electorales. Pero es crucial revisar esa consulta mañosa que fue
el punto de quiebre, no el principio. El principio fue cuando, aprovechando el caso de Brecht, metieron preso a un vicepresidente honesto, que era un estorbo en el camino del saqueo de la patria, y ni siquiera acusaron a Odebrecht. Pero el punto de quiebre, lo que en verdad hizo que esta gente, estos mafiosos, se apoderaran de la República, fue esa consulta mañosa. Revisando esa consulta mañosa, se les cae todo el montaje que crearon y podemos recuperar el país. Entonces, todo depende de los resultados del 7 de febrero. Por eso le pedimos enfáticamente, voto útil. Esto el 7 de febrero, con una sola vuelta, presidente electo que pare este gobierno nefasto y mayoría en la Asamblea para revertir esas leyes terribles como humanitario y recuperar la institucionalidad del país. Hablando de recuperar también instituciones del Estado, le pongo un ejemplo, presidente. Hoy no se puede pagar la planilla eléctrica en las oficinas de CENEL. Hay que irlas a pagar al banco o en cualquier lugar donde te cobran una comisión. ¿Esto vamos a revertirlo? Pero por supuesto, pues, si esa es la corrupción, la peor corrupción. Mira, siempre nos hablan de división de poderes, la democracia, división de poderes y el bla bla de siempre, ¿no? Todo el mundo, cuando te habla, hay cosas que, si se tocan esos conceptos, siempre vas a quedar bien. Hablar de la libertad, sí, pero en nombre de la libertad, 3.000 cabezas en Francia. Pinochet dio el nombre de Chile libertario. Entonces hay que ver qué entienden por libertad. Para los neoliberales, libertad es la no intervención, que el luchador de 200 kilos masacra al de 50 kilos sin árbitro. Para nosotros, libertad es la no dominación, no te dominen. Necesitas educación, salud, oportunidades, y para eso se necesita intervención del Estado, de la acción colectiva. Lo mismo democracia. Todo el mundo te lo habla, pero ¿qué entienden por democracia nuestras élites? Su democracia, siempre y cuando sea funcional a sus intereses. Si no, se va al diablo la democracia. No, entonces no se engañe. Pero entonces en esos lugares comunes te hablan de la división de poderes para que haya democracia, dando a entender que hay división entre ejecutivo y legislativo, que si teníamos mayoría en la asamblea no había democracia. Qué torpeza, qué torpeza. Se necesitan proyectos nacionales con gran apoyo popular para sacar adelante el país. Pero la principal división de poderes, la que en realidad, si no se cumple, si no se verifica, pone en peligro la democracia, es la división entre poder público y poder privado. La razón de ser del poder público, y esto es doctrina social de la Iglesia, es el bien común. Cuando se apodera del poder público, el poder privado, los banqueros, los grandes comerciantes, la cámara de producción, ya deja de estar en función del bien común y empieza a estar en función de los bolsillos de unos cuantos. Eso es lo que ha ocurrido en el país. Y dentro de esa falta de visión de poder que se capturaron los perdedores de las elecciones, ganaron el poder por la decisión de Moreno y gobiernan en función de sus bolsillos, están esas mañoserías. Por ejemplo, obligar a la gente a pagar en los bancos para pagarles una comisión. Eso es algo cautivo a los bancos, lo cual es absolutamente ilegítimo, inmoral y debería ser ilegal. Lastimosamente en estos momentos no lo es. Por supuesto que se van a revertir todas estas sinvergüencerías. Es importante que el país conozca eso. Hoy se vuelve a cobrar hasta los cajeros por decirte el saldo de tu cuenta, de tu dinero. Y eso los ecuatorianos no lo pueden aguantar más tiempo. La gente que nos ve... Franklin, mientras todos están quebrados, mientras seguramente tu programa tuvo muchos problemas para sobrevivir por la falta de publicidad, los banqueros vuelven a ganar centenas de millones de dólares, 230 millones. Aprendamos a indignarnos, queridos naranjaleños. La indignación es una virtud democrática. No es que yo decía que hicieron bien las cosas. Si hay un sector que debe marchar con la economía, el sector financiero, pues, si en función de cómo marcha la economía, que dan más crédito o menos crédito, ganan más o ganan menos. Pero estos señores, la economía quebrada y siguen ganando centenas de millones de dólares. Es porque hay poder de mercado y porque están cogobernando con Moreno, no se engañe nadie. Lo decía Lasso, que su plan de gobierno es el que implementó Lenín Moreno. A propósito, la gente que nos ve ahora en redes sociales nos envía mensajes. Usted decía, presidente, que todos suman, que es importantísimo que en estas elecciones todos estén apoyando la lista 1. Pero sin embargo, aquí hay una incertidumbre en la gente. Hay mucha gente que siempre se los ha visto en política, que llevan años en política. Están en un partido, en otro partido, fueron candidatos incluso con la lista 35, con Moreno, en pleno momento de la traición,
y hoy están apoyando a la lista 1 y encabezando la lucha de la lista 1. ¿No será simplemente que intentan entrar por la ventana sabiendo que la lista 1 puede ganar las elecciones? Es el principal favorito, Andrés Arauz, a ganar la presidencia. Si se vendieron a Moreno son oportunistas. Y esa gente no puede estar en nuestro proyecto político. Si algo bueno hemos sacado de tanto dolor, de tanta persecución, es que sabemos quién es quién. Se quedaron los que siempre debieron estar y se fueron los que nunca debieron estar. Hoy somos menos tal vez en cantidad, pero somos más. Y por si acaso, Andrés Arauz es uno de aquellos que siempre debió estar porque también ha sido perseguido 4 años. Y si no nos traicionó esos 4 años es porque es leal con sus convicciones. Es momento de sumar, siempre y cuando no se haya traspasado líneas rojas. Nosotros no es que creemos en el apoyo a cualquier precio. Primero los principios, la moral. Los traidores, los corruptos, que se queden con sus divisas, que se queden con su traición, pero no vuelvan. Empezando por Liuba Cuesta, ¿no? Una mujer que cuando Jorge Glass iba a Naranjal lo esperaba con cangrejos, fue la primera que se vendió a Moreno. Esa mujer que se quede con su traición y con su conciencia si es que tiene, ¿no? Pero el resto, los que no han traspasado esa línea roja, bienvenidos para sumar, así sean biopolíticos, siempre y cuando estén en función de un proyecto político, no de ambiciones personales, de un sueño, que es recuperar la patria, recuperar juntos el futuro. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir un poco aterrizando la entrevista, pero hay cosas puntuales que no puedo dejar de preguntar. ¿Qué es para usted patria? ¿Qué envuelve la palabra patria? Tierra sagrada. Y patria viene de pater, no de padre. Alguien dijo que debería llamarse matria, de madre, que es nuestra madre. Bien, una respuesta sencilla, pero muy clara, muy fuerte, muy profunda. Algo también importante, fraude. ¿Intentarán hacer fraude el próximo 7 de febrero? Pero de seguro. Vamos a publicar los nombres de los encargados del fraude, sobre todo en Los Ríos, Manabí, Guaya, que son las provincias más populosas y donde más apoyo tenemos. No, son de las 6 provincias como Guaya, la mayor población, de ahí viene Pichincha, de ahí viene Manabí. De ahí vendría Azuay en principio, pero más padrón tiene Los Ríos porque tiene población, más población en edad de votar. Y de ahí viene, bueno, ahí tiene, ¿no? 5, sería, a ver, Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Los Ríos. Entonces, en esas provincias donde tenemos un gran apoyo popular, sobre todo la de las costas, van a intentar hacer fraude y tenemos hasta los nombres, porque tenemos gente patriota que está del lado del gobierno y que se está indignada con todo lo que quieren hacer, y en las próximas horas publicaremos algunos nombres para ya quemarlos, pero intentarán con otros nombres, a estar muy atentos, a cuidar los votos. Si intentaron eliminar nuestro binomio, van a intentar posponer las elecciones, están desesperados porque van a perder, y si no logran posponerlas van a intentar hacer fraude, y hay que estar muy atentos. ¿Y cómo oponer a la población a evitar este fraude? Por ejemplo, que no den papeletas adulteradas. Recuerda que hicieron 500.000 de papeletas, 3 millones malas y no se han incinerado. Por ejemplo, estando muy atentos, viendo que no tienen anillitos los representantes de otros partidos, uñas largas, se le pone tinta y anulan los votos. Por ejemplo, que anoten bien, que sumen bien y no cambien las cantidades, que si Andrés Arauz sacó 80 y Lazo sacó 20, le ponen 20 a Arauz, 80 a Lazo y el total coincide con los 300 votos, pero adulteraron las cantidades. Y en todo eso hay que estar muy atentos y cuidando las bodegas, porque lo que hace el Partido Social Cristiano, el cambiazo, en las bodegas compra militares, las fuerzas que están resguardando las bodegas, o son cómplices, cambian las actas y ahí no hay cómo comprobar el fraude. Aquí están las actas, la única manera es con la copia que nos quedamos nosotros, pero es muy difícil después lograr eso. Entonces hay que estar muy atentos, si pueden hacer guardias afuera de las bodegas, para que de noche a las 2 de la mañana no vaya alguien a cambiar las urnas con nuevas actas y digan, bueno, perdió Andrés Arauz. Entonces hay que estar muy atentos que todas esas son formas de fraude. Hola. Se fue el audio. Algo pasó con el audio. Estaba todo perfecto y se fue el audio.
¿Aló? Ahora. Ahora sí te escucho, muy bien, sí. Perfecto. Perdón. Te quedaste sin presidente. pilas, Franklin. ¿Qué pasó? Pues la juventud se quedó sin pilas. No, un La pequeño juventud siempre desajuste. pilas. Siempre guardianes de nuestra patria, o de la matria en este Muy bien. caso. Hay que defenderla. Para nosotros es un placer siempre tenerlo aquí, escucharlo, conocer de primera mano qué es lo que usted piensa. Hemos hablado un poco del candidato Arauz, que usted ha manifestado siempre está en la lista o siempre ha estado con la Revolución Ciudadana. Carlos Rabascal, el binomio, ¿qué nos puede contar de él? Carlos Rabascal va más allá de la revolución. Ha sido parte, fue cercano, medios públicos, pero muy independiente, los empresarios independientes, productor independiente. Y si quiere más señas, él fue mi rival en elecciones para presidente de Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y bueno, yo gané esas elecciones, pero siempre nos hemos conocido, fuimos del mismo colegio. Y bueno, siempre lo he apreciado porque es una buena persona y persona capaz. Entonces él hizo su campaña muy legítimamente, quería ser candidato a presidente y creó una fuerza política. Y cuando buscamos binomio para Andrés Arauz, creímos conveniente, se analizaron muchos nombres, incorporar esa fuerza política que había creado Carlos Rabascal para sumar, porque este es el momento de sumar, de la unión nacional, de la unión por la esperanza. Entonces de ahí viene Carlos Rabascal como binomio de Andrés Arauz. Usted ha dicho muchas veces que la prensa debe ser imparcial. Yo tengo mi propia teoría sobre ello, ¿no? Quienes hacemos prensa tenemos muchas ideas, tenemos muchos conceptos claros. Yo pienso que la imparcialidad no puede irse más allá de la verdad. Nosotros, haciendo prensa, muchas veces hemos sido criticados fuertemente, tal vez por estar del lado de la verdad, pero no podemos irnos a falsear información o hacernos ciegos de una problemática social que es muy evidente. Siempre he dicho que eso es como creer que un comentarista deportivo no puede ser hincha de un equipo. Entonces, nosotros siempre hemos estado del lado de lo que consideramos la verdad. Es por eso que hemos dado el espacio a usted, economista, a los candidatos de la lista 1. ¿Por qué cree usted que otros candidatos no nos aceptan entrevistas, candidatos de otros partidos políticos? Por miedo, a mí me encantaría que me invite en Teleamazonas para, bueno, desmontarle todas las mentiras. Y nunca lo van a hacer porque se mueren de terror. En todo caso, Franklin, una reflexión sobre lo que has dicho. Nadie es neutral, no existe la neutralidad. Tú has puesto un buen ejemplo, el de comentarista deportivo. Puede ser MLCista, barcelonista, pero ¿en qué consiste la honestidad intelectual? Que esa es la característica de todas las personas que tenemos influencia sobre los demás. Los políticos, los periodistas, los maestros. O sea, un maestro puede ser de izquierda, derecha, pero tiene... ¿En qué consiste la honestidad intelectual? En pese a la no neutralidad, mantener la objetividad y decir la verdad. Si Barcelona, yo soy MLCista y Barcelona goleó a Emelec porque jugó mejor, tengo que decir, Emelec tiene problemas, Barcelona jugó mejor. No es que como soy MLCista voy a decir, no, el árbitro nos robó el partido. Sí, estamos claros. Eso es ser deshonesto. Y eso es lo que hace cierta prensa. Entonces nadie puede ser neutral. Pero la honestidad intelectual consiste, la ética y profesionalismo, en pese a nuestra no neutralidad, tener objetividad, dejar al lado nuestras preferencias y ser lo más objetivo y respetar la verdad. Yo tengo grandes cuestionamientos sobre el periodismo militante, de izquierda o de derecha. Me cuesta entender el concepto de periodismo militante, pero está bien si lo quieren hacer. Si dejan claro lo que son opiniones, lo que son preferencias. Yo estoy con la derecha, estoy con la izquierda. Lo que no pueden es falsear la verdad. Y nos roban la verdad los periodistas. Hay límites. El límite es la verdad. Incluso cuando nos hablan de opinión, no pueden mentir, pues. No, pues Franklin Palomino. Franklin Palomino es narcotraficante, contrabandista. Oiga, tiene una prueba, no es mi opinión. ¿Quién le ha dicho que la opinión puede difamar? Que pueden lanzar opinión sin ninguna consistencia. Hasta la opinión debe estar fundamentada. Y si queremos tener mejor democracia, debe haber mejor opinión pública, mejor debate. El debate es paupérrimo, se dice cualquier tontería. Pero el mensaje es central. Nadie es neutral. Pero más aún como periodistas siempre deben guardar la objetividad y ser guardianes de la verdad. Y hago una propuesta nuevamente, que nunca me la han aceptado.
La verdad para mí es tan importante, pero no me equivoco. Ese es uno de los pilares del éxito de Estados Unidos, el amor por la verdad. En cambio, aquí somos muy tolerantes con la mentira. A grandes males, grandes remedios. Debemos erradicar esa tolerancia con la mentira. Y les propongo algo. Político que miente, que quede inhabilitado de por vida para ocupar cualquier cargo público. Pero periodista que miente, se vaya a su casa. Y si es el medio el que permitió que mienta el periodista, que se cierre el medio. ¿Qué les parece? Ya debemos, en verdad, defender la verdad a toda costa. Importante lo que ha dicho, defender la verdad. Usted ha manifestado algo de debate, el debate presidencial. Muchos candidatos, un poco difícil la dinámica, pero sin embargo muchas respuestas absurdas de varios candidatos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? La escopolamina. que le pusieron escopolamina a todos en el café, excepto a Andrés. Mira, tengo que ser objetivo, como te decía, ¿no? Pese a mi no neutralidad, pese a que el Consejo Nacional Electoral es vendido, pese a esa comisión que pusieron, el requisito era ser odiador a Correa, eran los que prepararon las preguntas, tengo que reconocer que organizar un debate, que más que debate es presentación de los candidatos, de 16 binomios, era extremadamente difícil y lo hicieron bastante bien, porque organizar algo así es complicadísimo. Pero el problema es más de fondo, porque hay 16 binomios, la mayor cantidad del retorno a la democracia, por la falta de liderazgo, porque está en rifa la República, porque cualquier improvisado se cree con derecho a ser presidente de la República y que pague el pueblo ecuatoriano su campaña, ¿no? Todas esas cosas habrá que revisar, pero la solución pasa por tener liderazgo, por tener gobierno, porque cuando hay liderazgo, los oportunistas, los improvisados no se atreven pues, a lanzarse a estas aventuras. Entonces creo que dentro de la cantidad de binomios, razonablemente se organizó bien el debate. Ya el contenido, la participación fue paupérrima. O sea, hay unos payasos que deben darle indignación al pueblo ecuatoriano, deben darle indignación que gastan su plata para financiar campañas así. Sin duda, el ganador del debate, si se puede llamar debate, el que tenía ideas más claras, propuestas más concretas, mejor manejaba la parte institucional, artículos de la Constitución, leyes, es el que dijo la verdad, es Andrés Arauz. Hay mentirosos de campeonato, pero como nuestra gente es muy emotiva, dicen, ay, qué buena la participación, pero un Yacu Pérez que soy pobrecito, igual luchar contra la corrupción, exportemos agua virtual, aquí están los celulares, cuando él mismo proponía eso hace 2 años, y que se han robado 70.000 millones de dólares, que lo pruebe. Es una mentira monstruosa, pero un mentiroso así no puede ser ni candidato. Defendamos la verdad. Entonces, aparte de Andrés, Lasso, que está en franca caída, pero de todos modos ideológicamente un tipo consistente, por supuesto, la ideología coincide con su negocio. Y esa es otra forma de ver quién es auténtico, queridos jóvenes. O sea, yo, modestia aparte, estoy ahorita en la UNAM, en México, me invitaron a dar un ciclo de conferencias. Tengo un PhD en economía, tengo 2 maestrías en economía, tonto no soy. Si hubiera querido hacer plata, me hubiera dedicado a banquero. Pero más aún, propongo una ideología, el progresismo, que es por el bien común, no para mi beneficio. Ellos proponen la ideología que les beneficia por su negocio. Ya prendan alerta, ¿no? Porque están actuando en función de sus intereses. Pero bueno, Lasso tiene su consistencia ideológica y de ahí tal vez Herbas, ¿no? Un empresario que por ahí hizo algunas propuestas, pero el resto, entre todos, no hacen uno, Dios mío. A propósito de Lasso decía que los ecuatorianos deben vivir con un sueldo digno de al menos $120 al mes. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Diosito. Mira, es una buena muestra de nuestras élites. Ya va más allá del bien y del mal. Ya son amorales. Es lo que se llama el excepcionalismo. Desean imponer a los demás lo que nunca van a aceptar, tolerar para lo suyo. Perfecto. Yo le acepto a Lasso que ponga un salario de $120, pero que sus hijos ganen ese salario. Ah, no te metas con mi familia, pero no me estoy metiendo. Le estoy proponiendo lo que estás proponiendo a los hijos de los otros. Nunca lo va a aceptar, porque es criminal. Pero esas son nuestras élites. Imponen a los demás lo que nunca tolerarían para lo suyo. Ya basta, no sea sinvergüenza. Todos tenemos derecho a vivir dignamente. ¿Sabe que yo creo, presidente, que él ni siquiera sabe cuánto gana un trabajador? Por eso dio esa cifra. Pero no es solo eso, míralo en la vacuna. Que venga un ministro suelto de huesos a defender que primero vacunó a su mamita porque él quiere mucho a su mamita y el resto no queremos a nuestras madres. Eso es tráfico de influencia, pero se ha perdido el honor, la nobleza, las mínimas referencias morales. Es como más tarde entonces hay una guerra,
mandan a los hijos de los otros a morir en el campo de batalla, chicos de 18 años, y yo escondo a mi hijo de 18 años porque yo quiero a mi hijo. Todos quieren a sus hijos, pero todos tenemos que cumplir con nuestro deber. Más tarde, mi hijo es un vago de 7 suelas, pero como lo quiero mucho, hago trampa y hablo con el rector, que es mi amigo, para que le quite el cupo en la universidad al otro chico que es brillante, porque yo quiero mucho a mi hijo. Por el amor de Dios, eso es corrupción, y ni lo entienden. Ya no son inmorales, son amorales. Perdieron las referencias del bien y del mal. Qué terrible, Dios mío. Muy buena su apreciación sobre el tema. Economista Rafael Correa Delgado, usted ha dicho en varias ocasiones que hay más diferencia entre lo que usted piensa al acostarse a dormir que cuando se levanta, que con el gobierno demócrata o republicano de Estados Unidos. ¿Cuál es su apreciación del triunfo de Joe Biden? Cambió la persona, es importante, porque Trump era un ejemplo extremo de cavernícola, ¿no? Usted ha hablado mucho de la verdad, del amor de la verdad de los anglosajones, y fue uno de los pilares de Estados Unidos. Otro pilar fue la igualdad de condiciones, claro, entre los blancos, porque a los indígenas los exterminaron y a los negros los esclavizaron. Pero entre los blancos había una gran equidad, y cuando hay equidad, las decisiones del bien común se toman en función de la mayoría. Cuando hay verticalidad, las decisiones se toman en función del más poderoso. Entonces eso ayudó mucho a tomar buenas decisiones a Estados Unidos, que fue lo que nos fue separando en cuanto a éxito de desarrollo, ¿no? Ellos declararon su independencia en 1776 y ya en 1947 vencían a México en la guerra México-Estados Unidos, ¿no? Entonces algo pasó. En todo caso, el otro pilar es la rule of law, el respeto a la ley, al Estado de Derecho. O sea, los norteamericanos pueden estar contra la ley, pero jamás se atreverían a romperla. Y el amor, eso fue lo que rompió Trump. El amor a la verdad mintió diciendo que había fraude para justificar su derrota incitó para que se tomen el Senado, lo cual técnicamente es un golpe de Estado, e impedir el funcionamiento de una función del Estado. Si hubiera habido desde el inicio, no un George Washington, sino un Donald Trump como presidente de Estados Unidos seguiría siendo subdesarrollado, porque son los pilares del éxito y del desarrollo. El amor por la verdad, el respeto a la ley. En todo caso, el cambio de persona de Trump a Biden ya es un avance, porque Trump era un troglodita, ¿no? Era capaz de cualquier cosa. Biden es una persona razonable, un político toda su vida, una persona que ha sufrido mucho. Entonces, ya es un avance. No esperen grandes cambios en la política, porque eso en la sustancia continúa lo mismo, sobre todo la política exterior hacia América Latina. Y como tú, para cualquier efecto práctico, existe monopartidismo en Estados Unidos. Porque la diferencia entre el Partido Demócrata y Republicano, yo siempre lo digo de manera medio en serio, medio en broma, son menores que las que yo tengo al levantarme y al acostarme, que las que yo tenía en Alianza País. El error de Fidel Castro y Raúl Castro es no haber hecho el partido fidelista, el partido raulista y turnarse en el poder cada 4 años. Decían, hay pluralismo, hay democracia. Porque en Estados Unidos es lo mismo. Y cuando está en peligro el sistema, ahí rompen la democracia, los derechos humanos y empiezan a exterminar a la gente. Como la caza de brujas contra los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo quería ser comunista. Porque la gran vencedora de la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, después, la Unión Soviética en esa época. El primero en mandar un artefacto al espacio fue la Unión Soviética. Los logros militares, industriales, tecnológicos de la Unión Soviética, Rusia era de los países europeos más atrasados, fue vencido a inicios del siglo XX en una guerra contra Japón de la isla de las Kuriles. Imagínate una potencia europea vencida por un país asiático, era una vergüenza para Europa, no la consideraban parte de Europa, y luego vencedora de la Segunda Guerra Mundial, campeona en tecnología. No, pero la esencia de la política norteamericana, sobre todo la política exterior, va a quedar la misma. Economista, ahora sí, llegando a la parte final de la entrevista, ¿qué le dice usted a los naranjareños, a los ecuatorianos, a los guayacenses? Ánimo, a no perder la esperanza. Mira, ojalá encuentres las palabras del Papa Francisco. Tú sabes que soy medio curuchupa y al Papa lo quiero mucho y admiro mucho, pero le encontré de una. Mira que Diosito está de nuestro lado. ¿Qué es lo que han intentado hacer estos 4 años? Las pérdidas no solo son materiales, son intangibles. Es la moral del pueblo ecuatoriano. Tenemos la moral por los suelos. Nos creemos nuevamente inferiores. No tenemos solución. Todos los políticos son corruptos.
Toda la política no sirve para nada y caemos en la trampa. Así nos inmovilizan, así nos dominan. Porque si todos los políticos son corruptos, nadie va a querer ser político. Si yo no me involucro en política, no van a dominar los medios de comunicación con sus titulares, las cámaras de producción. Y ten la seguridad que van a utilizar nuestros recursos del país solo para su negocio, no para el bien común. Pero mira lo que dice el Papa en su encíclica, que es una maravilla. Franklin, tú debes leerla como periodista, naranjaleños, todos los preocupados por el mundo, por la sociedad, deben leerla. Esto se llama, la encíclica es Fratelli Tutti, todos hermanos en español, y es una maravilla, ¿no? Entierra el neoliberalismo, defiende el derecho a migrar, reivindica la política y nos explica muy bien lo que es perdón, sin olvido, perdón con justicia. Pero en el párrafo 15 se llama Sin un proyecto para todos, nos dice, escuchen, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Y eso es lo que han hecho durante 4 años. Todos somos corruptos, nada sirve, todos los políticos son iguales, y cuando nos convencemos de eso, serán ellos los que nos dominen. Sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante. Todos son corruptos, todos roban. Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, la lucha anticorrupción. Y la lucha anticorrupción fue una gran farsa para perseguir. Por ejemplo, dejaron impune a Odebrecht y cuánta gente presa por la empresa corrupta y corruptora porque hicieron un pacto con ellos, dejaron en impunidad, se acusaban a Correa, a Glass, a este, al otro. No caigamos en esa trampa. Los ecuatorianos somos honestos. Hay políticos honestos. A mí que me rebusquen, como dicen en la costa, lo que les la gana. Nunca he encontrado un centavo mal habido porque los corruptos son ellos. ¿Ustedes creen que si fuera corrupto tendrían que condenarme después de 10 años de presidente por influjo psíquico? Las cosas caen por su propio peso. 3 años preso sobre Glass, un centavo mal habido no lo he encontrado. Lo que se ha encontrado es la cuenta secreta de Moreno, 100 raya 4 raya 1071 378 Balboa Ban Panamá, a nombre de Ina Investment, Cristina, Karina, Irina, por sus hijas, que se llaman así, que reconoció a Moreno y dijo que era de su hermano la cuenta. ¿Y por qué no le pide a su hermano que abre la cuenta? Porque está la corrupción de Moreno y su familia. Y se caía Moreno, se iba preso y no tenían al títere para perseguirnos. Entonces, incluso utilizan valores como la lucha anticorrupción, esas autonombradas comisiones anticorrupción llenas de odiadores a Correa. Son corruptos, como te decía. La honestidad intelectual. Es que no han recibido 20 centavos. La honestidad intelectual, cuando tiene influencia sobre los demás, es la principal honestidad. Utilizar esa influencia para tu política de corrupción. Esa comisión anticorrupción son corruptos, porque también han utilizado la lucha anticorrupción para perseguir, porque ellos saben que son odiadores a Correa y se metieron ahí por politiquería. De hecho, algunos están de binomio y tanta tontería. Entonces, no caigan en esa trampa, que no nos roben la esperanza, que no nos desmoralicen, que no nos inmovilicen. Ya una vez rescatamos la patria en el 2007, sí, ahora es más difícil, es la crisis más grande de la historia, pero también tenemos más equipos, más experiencias, políticas ya validadas. Yo soy un optimista enfermizo, Frank, y ojalá que en esta época de pandemia eso sí sea contagioso, el optimismo. El dolor es inmenso. Mi solidaridad a las familias que han perdido miembros de su familia por la pandemia. Mi solidaridad al desempleado, al padre de familia que ya no sabe cómo alimentar a sus hijos. Pero hay luz al final del túnel. Por delante. No lograron impedir las elecciones. Tal vez las pospongan porque están desesperados. No lograron impedir nuestra participación. Y es el final de esta pesadilla, el final de estos sinvergüenzas. El 7 de febrero, todito uno y juntos recuperaremos la patria. Lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer. Todito uno y juntos recuperaremos el futuro. A no perder la esperanza, Naranjal querido. Desesperanza es lo que vive este país. Usted lo ha descrito. Nadie cree en nadie. No se cree en el Estado, que si la Fiscalía investiga, nadie cree que Fiscalía hace algo bueno. No se cree en los medios de comunicación. Es terrible. Pero bueno, usted dice que el camino es la lista 1. Allá estaremos vigilantes. Y el camino es la esperanza y el optimismo. Saber, Franklin, sobre todo tú que eres joven, que pese a las dificultades, la vida vale la pena vivirla, que mucho de nuestro destino está en nuestras propias manos, también el factor suerte. Hay cosas imponderables como la traición de Moreno, pero gran parte de nuestro destino está en nuestras propias manos, que no somos inferiores a ningún pueblo del mundo, que juntos podemos recuperar la patria. No pierdan la fe en ustedes mismos, queridos jóvenes. Juntos, con ustedes, recuperaremos la patria. Muchísimas gracias, economista Rafael Correa. Gracias a ti, Franklin. Realmente he disfrutado de esta entrevista. Ha sido un gran placer esta entrevista. Te la agradezco mucho.
Gracias, para nosotros también acá en Naranjal TV. Está en México ahora, ¿no? Dando conferencias. Sí, el único problema es que tengo unas ganas de una buena cangrejada. Increíble. Estoy que sufro por unos buenos cangrejos. Nos vimos en México en febrero del año pasado, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Estamos en Monterrey en septiembre. Ojalá nos veamos. Bueno, me invitan frecuentemente a México, ¿no? Y me encanta venir a México, aunque alguna vez es complicado. En todo caso, Franklin, te felicito, ¿no? Ustedes son la esperanza, los jóvenes, y ese verdadero periodismo como el de Naranjal TV. Adelante con ese periodismo, pese a la no neutralidad, manteniendo la honestidad intelectual y diciendo la verdad. Muchas gracias a usted. Un inmenso abrazo. Un abrazo también para usted.